No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Durante esta semana hemos estado dándole seguimiento a la situación en Colombia a raíz del atentado que sufriera el domingo, Sábado en la tarde. el día sábado en la tarde, el senador Miguel Uribe Turbay, quien se mantiene hasta ahora sigue con su delicado estado de salud, aunque estable, según han dicho las autoridades médicas de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es donde se mantiene recluido. Pero adicional a eso y a ese seguimiento que le hemos dado, también el día de ayer fue un día crítico en términos de seguridad en Colombia, porque pareciera estar de regreso ahora sí en forma, porque tampoco es que se había llevado a cero eso, el regreso de una Colombia que ya, por lo menos desde afuera, pocos recuerdan, o más bien, muchos recuerdan, pero pensaban que ya estaba desaparecido de Colombia. Y resulta que nos han sorprendido con una cantidad de artefactos explosivos en el suroeste de este país y algo que es sumamente crítico, no solamente para ellos, sino para la región entera. Una de las periodistas más reconocidas y más, desde mi punto de vista, que cuenta con mayor credibilidad en Colombia, es la colega Salud Hernández. Y ella está con nosotros vía Zoom. Ha tenido la gentileza de atendernos para conversar sobre lo que está ocurriendo allá. Y nos dé Salud, muy buenos días, gracias por tomarte el tiempo, como siempre, la mejor de disposición. Y te agradecemos muchísimo que nos acompañes a entender al día de hoy cómo están las cosas. Y vamos a partir lamentablemente de unas preguntas muy macro, pero después vamos afinando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, encantada de hablar para además un país que me entusiasma, lo conozco, me parece espectacular, así que una maravilla estar con ustedes. Salud, lo que hablaba bueno, evidentemente muy grave el atentado contra el senador, cierto, pero si a eso le sumamos toda esta cadena de eventos el día de ayer en el suroeste del país, particularmente en Cali y sus alrededores, una serie de artefactos explosivos que han dejado una cantidad importante de muertos y de heridos y evidentemente daños físicos. Y a eso le sumamos el contexto que vive Colombia ahora mismo, con un presidente como Gustavo Petro. Incluso tenía una referencia de un escrito tuyo del día de ayer, si no me equivoco, que hablaba precisamente de eso, del posible efecto de Petro en todo lo que está ocurriendo. Ayúdanos a entender esta parte. Bueno, sí, ayer se produjeron en total, 24 atentados, con 8 muertos y 70, 80 heridos, tanto en Cali como en pueblos cerca de Cali, como el departamento del Cauca, que está pegado. Cali es la capital de un departamento que se llama el Valle del Cauca, y pegado está el Cauca, que es siempre un departamento muy conflictivo, donde hay muchísima coca sembrada, muchísimos laboratorios, y las guerrillas son muy fuertes, sobre todo la guerrilla que protagonizó los hechos de ayer, que es la guerrilla de las FARC. Las FARC se han dividido en tres disidencias, es decir, esto es un caos. Pero es que esta mañana ya el ELN, que es otra guerrilla, ha asesinado en otro departamento, en Antioquia, ha asesinado a una patrullera en un ataque que han hecho contra la estación de policía. Y al mismo tiempo, en otro departamento, norte de Santander, que eso ya casi no es ni noticia aquí en Colombia, no se dice nada, llevan 16 horas de enfrentamiento armado entre la guerrilla del ELN y las de las FARC, que están enfrentados en esa parte del país. Es decir, como usted muy bien ha dicho al principio, esto parecía que estaba bien, pero no es cierto. Aquí hay unos departamentos que están bajo el control de las guerrillas. Lo que pasa es que cuando afecta a una ciudad como Cali, la gente pronto dice, uy, es como atentan contra Miguel Uribe y descubren que estamos en medio de la violencia. Y hay gente que dice, ay, yo no sabía que estábamos así. Bueno, pero digamos que hay una parte del país que decimos de zonas rojas que están bajo el control de los grupos armados. Entonces, claro que Petro lo que ha creado desde hace ya más casi año y medio es un clima de tensión, de violencia. Es una persona que permanentemente siembra odio y división, que insulta constantemente a cualquier crítico.
a los periodistas, a los opositores, a las altas cortes, ha hecho una guerra contra el Congreso, contra el Senado, sobre todo contra el Senado, que es el órgano legislativo más importante en Colombia, porque no le aprueban sus reformas. Y luego va contra las altas cortes porque le echan para atrás alguna de sus reformas, pues porque van contra la Constitución o porque no cumplen con las leyes. Entonces, es un presidente que en lugar de unir, divide. Y es un presidente que solo gobierna para los suyos, nada más. Entonces, claro, en ese aspecto le cabe una responsabilidad. El tema de las guerrillas, ¿qué tanto pudieran volver a conformarse y tomar un cuerpo? Bueno, así fragmentadas como están, han escenificado 24 ataques. Yo me imagino si siguen continuando teniendo fuerza, si puede eso expandirse a otros territorios de Colombia. Bueno, es que ellos, digamos, para que se haga una idea, el poder del narcotráfico hace 20 años o 20 y tantos años incautaban 600 toneladas de coca. El año pasado 1.600 toneladas. Es decir, la producción aquí es salvaje. Hemos pasado a unos niveles de cultivo y de producción desconocidos, porque no se les ataca para nada. Este presidente defiende el que los campesinos sigan cultivando mientras no haya alternativas, pero tampoco tiene unos planes de alternativas que ponga en marcha. Entonces, ni comes ni dejas de comer, con lo cual pues estamos en el peor de los mundos. Además, ha debilitado muchísimo las fuerzas militares y la policía, muchísimo, y la inteligencia militar. Así que la capacidad de reacción es limitada. Dice, estamos en muchos departamentos. Esto de Cali no es lo único. Lo que pasa es que en el Cauca tiene 3 frentes, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, son unos frentes muy fuertes de esta disidencia de las FARC que controla uno que se llama la disidencia de la FARC de la Mordisco, para diferenciarla de otras 2 disidencias que antes estaban unidas y se dividieron. Esta disidencia es muy fuerte. Ayer lo hicieron bajo el supuesto que estaban conmemorando el 3er aniversario de la muerte de alias Majin Buu, que era un líder guerrillero que tenían en el Cauca, que era una bestia, un narcotraficante, un criminal. Supuestamente, pero no es normal que una guerrilla como esta conmemore el 3er aniversario de Majin Buu. Hay algo que no sé cuál es, pero a mí me extraña que cuando estamos precisamente después del atentado contra Miguel Uribe, ahora de pronto esta oleada terrorista brutal que demuestra el poderío que tiene. Porque tú para poner una bomba en Jamundí, que la gente no sabe, Jamundí es como un pueblo, es pegado a Cali, como si fuera un barrio. En Cali 2 bombas, en Jamundí, en la vía al aeropuerto, que eso no lo había visto yo, colocar unos cilindros bombas y interrumpes la vía. Salud. Ayer. Salud. Es decir, por eso que te despierta la inquietud de lo que está pasando, de la extrañez de que se generen estos atentados justo después del atentado a Miguel Uribe Turbay, viene tú sientes o percibes que viene del mismo vínculo. Recordemos que el presidente Petro viene de la guerrilla. ¿Tú sientes que es de alguna forma hasta de proteger quizá el gobierno del presidente Petro? ¿Alguna reacción de la guerrilla en cuanto a eso? No, porque, vamos a ver, el presidente viene de otra guerrilla, pero siempre ha sido muy condescendiente con las guerrillas. Ahora ha hecho de esta guerrilla, de la de Mordisco, su enemigo. Y ha declarado a Mordisco como el peor criminal de Colombia, ¿vale? Entonces, esta guerrilla la tiene en su objetivo. Al ELN lo ha dejado un poco de lado. En un momento dado, es que ya se le ha olvidado, pero es que hace nada hubo 50.000 desplazados en un departamento norte de Santander, en una región Catatumbo, fronteriza con Venezuela, 50.000 y siguen en guerra. Ayer, porque claro, que no da importancia, ayer hubo una masacre de 4 personas. A mí me mandan, como yo recorro todas esas zonas, me mandan las fotos, 4 muertos en un enfrentamiento del ELN contra... Eso ya no es noticia aquí. Y no han recuperado esa región. Y en otra parte del Cauca, que es donde hubo casi todos los atentados de ayer, hay un pueblo que es un corregimiento, es decir, que tendrá 5.000 habitantes, no más. Han metido 1.000 soldados para recuperar esa zona y no han podido. Es decir, Salud, ¿y qué incidencia está teniendo en el caso Venezuela en todo esto? Porque sabemos que, por ejemplo, Venezuela
se ha convertido en un territorio de, ¿cómo se le llama? Tránsito, de escape. Sí, de escape, sobre todo para el ELN, que ha establecido muchos de sus campamentos en territorio venezolano. ¿Qué incidencia está teniendo la política venezolana en lo que está ocurriendo hoy día en Colombia? Pues mira, yo siempre digo una cosa, yo sostengo que mientras no cambie la mafia de Miraflores, mientras esa dictadura no la derroquen, no hay nada que hacer con el orden público en Colombia. El ELN tiene su santuario en Venezuela. El Catatumbo es pegado a Venezuela. Ellos actúan de acuerdo con el gobierno de Venezuela y con la Guardia Nacional y con el Ejército venezolano. Es decir, son aliados. Entonces, cuando tú tienes de aliado a un gobierno y además, en ese sentido, Petro no le reclama nada porque considera que necesita al gobierno de Venezuela por si un día vuelve a negociar con el ELN y que puedan celebrarse esas negociaciones en Venezuela. Pero tú no puedes hacer nada mientras al otro lado de la frontera hacen lo que les da la gana. Cruzan, atentan, se van, vienen. La mitad del ejército ya, la mitad de los integrantes del ELN en Arauca, que es una región fronteriza, en el norte de Santander, otra región fronteriza, son venezolanos. Sí. Ya son venezolanos. Los que están por allá. Yo no me los he encontrado venezolanos en otras partes del sur del país, no me he encontrado guerrilla, pero ya en esas partes más del 50% son venezolanos. Es decir, ya es una guerrilla transnacional, con una fuerza tremenda. Y además, por si no les solucionan bien el problema médico, lo que sea, o se sienten que en Caracas no están a gusto, en Venezuela, se van a Cuba. Porque tú tienes a uno de los grandes líderes del ELN, alias Gavino, que fue su jefe, en Cuba tomando mojitos. Y el gobierno colombiano diciendo que Cuba es maravilloso, dándose abrazos con Nicolás Maduro. Es decir, mientras tú tengas esos aliados de las bandas criminales tan fuertes, pues es muy difícil que tú luches contra eso, con unas fuerzas militares, como digo antes, debilitadas, porque es que Petro, que sí tiene alma de guerrillero, que no pide perdón por ser guerrillero, que más bien se jacta de haber sido guerrillero, que ondea la bandera del M-19, que es un insulto a las víctimas del M-19, la ondea en algunos de sus mítines, que hace poco hizo una locución donde sacaba una bandera que utilizaba Simón Bolívar, que era guerra o muerte, guerra o muerte. Es decir, tú dices, ¿en qué estamos? Y el tema turismo, ¿no temen que que ya se comience a ver afectado por toda esta cadena de noticias negativas referente al tema Colombia? Esto sería si tuviéramos un presidente que gobernara, ¿no? Si tuvieras unos ministros, un gabinete que gobernara. Pero como tienes un presidente que solamente se dedica a escribir en Twitter y a decir discursos, cual más loco, pero que sabe muy bien para dónde va, pues obviamente el turismo no es materia de nada, porque estamos todo el día distraídos. El otro día, Miguel Uribe, que habría que aclarar también a la gente que no tiene ningún parentesco con Álvaro Uribe, con el expresidente. Sí. Miguel Uribe Turbay, sus ancestros, es decir, a finales del siglo XIX llegaron del Líbano, pero a finales del siglo XIX, es decir, sus tatarabuelos, lo que fuera. Entonces el otro día Petro, que ahora quiere decir al país que el colombiano tiene sangre árabe, que no sé de dónde lo ha sacado, dijo... han atentado contra el hijo de una madre árabe, pero su madre... Pero por Dios. Sí, o sea, se le olvidó que es nieto de un expresidente colombiano. No se lo olvidó porque 2 días antes... Porque lo tuiteó hablando de... Sí. Se insultó que era el nieto de que si era un torturador, que había torturado 10.000 personas, era el nieto del torturador. Qué barbaridad. Es muy complicado, es una situación para... Entonces el turismo, pues obviamente Cartagena de Indias se salva, ¿no? Porque eso es como que queda como si fuera un islote en este mar violento. Pero yo sí creo, por ejemplo, yo ahora mismo no le diría a nadie que viniera a Colombia a recorrer Colombia. Si quieres solamente Cartagena de Indias y Bogotá, bien, pero nada más. Salud. Yendo estrictamente a lo político, a raíz del atentado contra Miguel Uribe Turbay, hubo una convocatoria no sé cómo le llaman, al Consejo que vela por el tema electoral y para analizar el tema de la seguridad de los precandidatos, los aspirantes. Tenemos unas elecciones en Colombia en el 2026. Ya hay una serie de candidatos que a raíz de esa convocatoria se negaron
a asistir a la misma. Entiendo que toda la oposición se negó a asistir. De alguna manera desconocen al gobierno de Petro en ese sentido. Y te hago trato de poner esto en contexto en el sentido de que entonces, ¿qué se espera políticamente hablando en lo que va a seguir siendo esa carrera hacia esas elecciones? ¿Qué tanto estará minado ese camino a llevar adelante unas elecciones en las que se puedan creer, que sean confiables y en las que los aspirantes, aun cuando han decidido no asistir a reuniones como esta, puedan contar con la seguridad necesaria para poder llevar a buen término un proceso electoral como el que se avecina? Pues va a seguir siendo una situación muy enrarecida, porque son 9 los partidos políticos que no quisieron asistir, que no reconocen la autoridad de Gustavo Petro en esta materia, no se sienten seguros, no creen que les vayan a brindar las suficientes garantías. Hay algunas dentro de esta oposición, pues hay voces muy fuertes que dicen que Petro lo que está intentando es que no haya elecciones libres, es permanecer en el poder vía alguna maniobra inconstitucional. Entonces, no se sienten seguros. Además, Petro ha hecho, como digo, en esos partidos, pues por ejemplo, el presidente del Senado es Efraín Cepeda, que es del Partido Conservador. Pero es que el presidente en sus alocuciones públicas le nombra que es el enemigo del pueblo, que hay que cerrar el Congreso si no quieren al pueblo, porque él se interpreta que él es el pueblo, ¿no? El pueblo es Claro. Álvaro, el pueblo es Gustavo Petro. Entonces, claro, ellos dicen, les insulta, les llama nazis, esclavistas, espérate, lo favorito, nazis, esclavistas, asesinos, criminales. Entonces, dicen, mientras el presidente nos sigue insultando, no estamos dispuestos a sentarnos con alguien que solamente siembra ese discurso, lenguaje violento. Y después, al frente de la Unidad Nacional de Protección, que es el organismo encargado de brindar pues, las escoltas y todos los sistemas de seguridad a todo el mundo, pues es otro del M-19, de la guerrilla del M-19, y ellos no confían plenamente en su gestión, porque le han pedido que le refuerce algunos esquemas de seguridad, no lo ha hecho, es decir, no confían, sencillamente no confían en este gobierno. Entonces, ¿en qué medida eso va a afectar? Pues sí, va a afectar porque la gente de derecha, cualquier candidato que sea de centro derecha o derecha, pues no puede ir a muchas partes del país y no se va a atrever, porque es que la gente, para que se hagan ustedes una idea, donde sucedió el atentado es un barrio normal y corriente, Claro. residencial. Yo comprendo que fuera con poca escolta, que diera a sus otros escoltas que les dijera que descansaran, porque se habían acostado la noche anterior a las 3 de la madrugada. Entonces, es decir, tú nunca te esperarías que ahí, en ese tipo de eventos, sucediera lo que ocurrió. Entonces, ya ¿quién se va a atrever? ¿Quién se va a atrever a ir allá? Claro. Claro. Y además, tú tienes regiones del país completamente vedadas. Las regiones donde la guerrilla es fuerte están vedadas al partido de Miguel Uribe, al partido de Álvaro Uribe, al Centro Democrático, vedadas. No pueden Tú ir. mencionaste a Álvaro Uribe. Finalmente, escuché que el presidente Uribe trató o estableció algún contacto con el gobierno de Estados Unidos para que de alguna forma, yo no entiendo, porque a veces nosotros nos quejamos de los norteamericanos, pero los vemos como los padres del continente, yo no entiendo. Pero para que de alguna forma buscara garantizar desde la seguridad del sicario hasta la cadena de custodia de la evidencia. ¿Tú has escuchado algo sobre eso? Sí, claro. El presidente ha pedido la intervención, que sería bueno que interviniera, ayudara el FBI. Hay una manera de establecer ese tipo de colaboración porque el arma la compraron en una población que se llama Meta, en Arizona. La Glock la compró y ya tiene identificado al comprador, que fue legal. Lo que pasa es que eso es muy normal. Ustedes saben que de ahí pasan a México y de México pasan se distribuyen por Latinoamérica. Es decir, eso es. Y además, en Colombia es normal que el sicario no sea el dueño del arma. Hay bandas que se dedican a arrendar el arma, te la alquilan para hacer tu atentado, tu robo, lo que sea, y la devuelves, ¿vale? Y se la devuelves. Y si no, Toda pues una supongo que industria. tendrá una penalidad. Pero normalmente, además, al autor de un tipo de atentado como este, lo asesina. Es decir, lo raro es que... Pero estará muerto ya el segundo, el intermediario estará muerto. Es decir, es muy raro. Entonces, Álvaro Uribe, ¿qué pasa? Que como hay una desconfianza brutal entre el gobierno y la oposición, como la Fiscalía General es una fiscalía de bolsillo del presidente, como el ministro de Defensa
era un general que se ha pasado al petrismo, y como hay una desconfianza enfermiza ya, una desconfianza absoluta entre el gobierno y la oposición y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te vas a creer cómo vayan a llevar a cabo la investigación? Pues no, pues no. Claro. Yo misma no me la creo. ¿Sabes? Bueno, la pongo en cuarentena. No tengo a lo mejor la misma desconfianza que tiene el Centro Democrático, pero la pongo en cuarentena. Claro. Porque ahora, por ejemplo, hay algo que me preocupa. Han dicho que al muchacho este le van a meter en el programa de testigos protegidos y que le van a cambiar incluso la identidad. Eso es muy preocupante, porque ¿qué va a contar? No lo sabemos. Y nunca vamos a tener acceso a él después. Eso ya ha pasado en Colombia. Eso ya ha pasado en Colombia. Con el actual, por ejemplo, ministro de Justicia, que fue fiscal general, y que hizo eso en un caso que era todo mentira. Pero entonces lo revistió de testigo protegido, desapareció y nunca tuvimos acceso a él. Entonces, yo comprendo a Uribe. A mí me gustaría que estuviera el FBI, porque además, al ser Trump y un gobierno de extrema izquierda, pues te da como más confianza. Sí, sí, sí. No Hace contrapeso. Y ojalá también el M16 británico, que ya es que los dos han estado muchas veces en Colombia. Entonces, eso te daría un poquito más de tranquilidad. A mí solamente con la fiscalía, no, porque además el presidente Petro todos los días es que es inaudito. Ustedes, yo no sé cómo será en República Dominicana, pero imagínense que aquí la Fiscalía General de la Nación, la fiscal general, la señora Camargo, tiene la responsabilidad de la investigación. Hay 200 y pico agentes, siguiendo todas las pistas, tal. Y el presidente sale permanentemente, manda un mensaje en X dando datos nuevos de la investigación que no te lo ha dado la fiscal. Entonces tú dices, bueno, ¿esto qué es? Claro. ¿Entiendes? Entonces, y con unas teorías, un día dice que el objetivo es el gobierno, otro día que el objetivo tal, otro día que es una alianza internacional que tiene sede en Dubái, Entonces, sí, a mí me gustaría que los norteamericanos vinieran. La verdad, se nos acabó el tiempo, pero yo no quiero dejar y discúlpanos que te estemos quitando más tiempo del que puedas tener disponible, pero para cerrar, no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Petro estuvo hace cuánto, un par de meses, estuvo visitando Haití. En un momento en el que nadie entiende, o sea, porque Haití está tomado, o por lo menos la capital y otras zonas del país está bajo el control de bandas delincuenciales. Tráfico de drogas, de armas. Si bien es verdad que no estuvo en la capital, que es donde la situación está peor, estuvo en una zona que se considera turística y que todavía no está bajo el control de estas bandas, pero no entendemos, al menos desde República Dominicana, qué tenía que hacer Petro en Haití en un momento como el que está viviendo ese país. ¿Se ha dicho algo con todo este tema de Venezuela, Colombia, Cuba? ¿Qué pasa? ¿Por qué Petro visitó Haití? ¿Qué se dijo en Colombia? Pues bienvenido al club. No tenemos ni idea. No entendemos qué hizo. No supimos nunca en qué quedó eso. No tenemos ni idea. ¿Y a qué fue y por qué fue? Ni idea. Ni idea. Y como usted muy bien dice, cuando domina Puerto Príncipe la banda de ese barbecue, ¿no? Sí. Y además el gobierno es un gobierno de papel. Es decir, todos sabemos, la parte que son corruptos a morir, pero es un gobierno de papel, que no cuenta para nada. No entendimos tampoco. Seguimos igual, pero eso nos pasa a nosotros con Petro con frecuencia. El otro día, ya termino, en un segundito, el otro día hubo una reunión de países del Caribe, no sé quién iría por República, no sé, República Dominicana, fue y le tenía que dar el testigo de esa asociación, que yo no sabía que existía, Asociación de Países del Caribe, algo así. Colombia tenía la presidencia este año y se la pasaba al presidente de Panamá. Bien, fue el presidente de Panamá, iba a ser en Cartagena de Indias y el presidente Petro se empeñó en que la movieran a Montería, que es la capital de otro departamento que se llama Córdoba. Empieza la reunión, no está el presidente, la canciller no tiene ni idea qué pasa, ya viene, desapareció durante 72 horas, nunca fue. Quizá estaba en lo que andaba en París. No, sí, claro, andaba, pues eso es la plata. Pues imagínese un presidente que deja plantado a otro presidente. Ay. Y a todas unas delegaciones de países del Caribe, que él la convoca y no va, y nunca supimos dónde estuvo.
Aunque imaginamos, como tú dices, que le quedó gustando lo de París. Gracias. Salud, muchísimas gracias. Gracias, salud. Bueno, seguramente seguirá habiendo noticias en Colombia. Estaremos muy pendientes de ustedes y muchísimas gracias por la disposición. No, nada, encantada. Que esté muy bien. Gracias. No se Amigos, diga más. la reconocida periodista Salud Hernández desde Bogotá vía Zoom. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.